¿Te sientes avasallado por la cantidad de contenido que parece que tienes que crear para tu estrategia de contenidos y marketing en general? Existe un secreto, de hecho, que lo hace todo más fácil y es el de reutilizar y reciclar todo este contenido. Y en este vídeo voy a contarte algunas ideas de cómo hacerlo. Hola, soy Laura Rivas de laurarivas.com y creadora del programa empresarial Alquimia, y bienvenido a tu dosis semanal de inspiración para crear el negocio de tus sueños y la vida que quieres. Si eres nuevo aquí, te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanilla para no perderte ninguno de mis vídeos. Es una locura, ¿verdad? La de contenido que parece que tenemos que crear. Esto de la omnicanalidad es un poco una locura. Yo recuerdo cuando comencé, hace ya como una década, desde cuando filmo este vídeo, que sí que es verdad que las cosas eran como más sencillas, había ciertas plataformas pero no tan complejas, no en tantos formatos, etc. Pero ahora mismo puedo entender que tú, pequeño empresario, puedas sentirte avasallado ante todo este contenido que parece que tienes que crear. Parece que tienes que estar permanentemente en las redes cuando tienes un negocio que llevar. Que si el blog, newsletter, redes, que si YouTube por aquí, que si podcast, que si webinars, que si directos, que si reels ahora, madre mía, es que es un no parar, ¿verdad? Y luego está además el hecho de que cuanto más tiempo llevas aplicando marketing de contenidos y al final ya no sabes ni de qué más hablar, porque dices, pero si de esto ya hablé hace, no sé, X tiempo, o está en este otro post, o está en este otro vídeo, o lo que sea, ¿no? Así que el tema puede ser un poco complejo o sentirse complejo, pero hay una solución. Ten en cuenta, sobre todo, que el lenguaje de Internet es el contenido, así que tú tienes que reconciliarte con la idea de la creación de contenido, con el marketing de contenidos. De lo contrario, no hay ninguna razón por la que seguirte. Si no creas contenido en tu blog, en redes, etcétera, ¿para qué seguirte? ¿Me explico? Así que si te da pereza esto del marketing de contenidos o estás reñido con él, tienes que reconciliarte de alguna forma y aceptar que esto es lo que hay y encontrar la forma más sostenible para ti para aplicar este tipo de marketing en tu negocio. Te ayudará mucho saber o tener claro cuáles son los puntos de dolor de tu cliente ideal. Esto nunca lo pierdas de vista. Es decir, pecamos, esto antes de pasar a ideas sobre cómo reciclar contenido. A veces ya no sabemos de qué hablar ni sabemos cómo plantear nuestro contenido porque no recordamos que nuestro cliente ideal no es una persona avanzada en nuestra temática o en nuestra industria. Normalmente es una persona que está en sus inicios, que tiene un conocimiento básico. Por lo tanto, recuerda siempre evitar hablarle a tus homólogos y hablar siempre de temas introductorios, básicos, iniciáticos, ¿de acuerdo? Porque son los que apelarán a tu cliente ideal. Aunque a ti te parezcan básicos, está bien, porque tu cliente ideal no es alguien que ya sabe lo que tú sabes. Esa es tu competencia. Y luego también siempre ten en cuenta cuáles son sus puntos de dolor, es decir, cuál es su frustración relacionada con lo que tú vendes, con la solución que tú vendes, de qué está harto, qué es lo que no sabe hacer, cómo le afecta esa situación, cuáles son los retos a los que tiene que hacer frente, etc. Y de ahí sacarás también muchas ideas sobre las que hablar. Y si crees que ya no sabes de qué más hablar, siempre recuerda, a mí me consuela un poco pensar en esas revistas de ser padres o de crianza, etcétera, que te los compras con tu primer hijo cuando quizás estás, no sé, en los últimos meses de embarazo o embarazada y luego, yo qué sé, los 3 primeros meses. Pero ya está, luego ya como que el ciclo de vida de consumo o de lector o lectora de esa revista pues ya concluye, ¿me explico? Y esas revistas llevan años, si no décadas existiendo y están hablando de lo mismo desde que empezaron, que es la crianza, que es no sé qué, que es no sé cuántos. Así que si ellos llevan décadas hablando sobre estos temas, tú puedes hablar décadas hablando de tu tema. Sobre el marketing de contenidos, que sabes que es ese tipo de marketing sostenible, eficaz y a prueba de recesiones, hablo muy a fondo en mi programa empresarial Alquimia. Si te interesa trabajar conmigo durante 2 meses en Alquimia, puedes ir a programaalquimia.com, verás el link en pantalla o lo tienes debajo de este vídeo. Y si no está abierto, apuntarte a la lista de notificación prioritaria porque abrimos inscripciones al menos un par de veces al año. Entonces, algunas ideas o cosas que yo misma hago o nosotras hacemos en nuestra empresa, ¿no? Por ejemplo, de un post
puedes sacar, por ejemplo, banners y carruseles para Instagram o Facebook, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros lo que hemos hecho es coger artículos y con la copy decir, bueno, extrae los puntos esenciales y me haces un súper resumen que luego pasará a ser una infografía para Instagram, o me haces un carrusel para Instagram que luego también se puede aprovechar para Facebook muchas de las veces, etcétera, ¿vale? Así que esto es algo que nosotros hacemos y que funciona muy bien. Además, estos banners que hacemos para Instagram también los publicamos en Facebook y en YouTube y en LinkedIn. ¿Me explico? O sea, en todas las plataformas, incluso en Twitter, puede ser que incluso también estemos, ahora no lo sé por qué lo lleva Paula esto, ¿no? Pero lo reaprovechamos, o sea, creamos unos banners y luego lo ponemos por todas partes. Si haces un lanzamiento con un formato webinar, puedes perfectamente coger la misma temática, por ejemplo, y distribuirlo de forma en que sean un lanzamiento de 3 vídeos, el típico de Jeff Walker, y puedes perfectamente hacer esto, ¿de acuerdo? Así que no tienes por qué encontrar otro tema sobre el que hacer el lanzamiento, sino que puedes ir a tu biblioteca, abrir el archivador y ver toda la montaña de contenido que has creado y decir, ostras, este tema estaba muy bien, fue un webinar, ¿qué tal si reaprovechamos el temario del contenido? Quizás literalmente no puedes hacer copiar-pegar, pero sí puedes reaprovechar mucho los puntos de los que se habló, la estructura, etcétera, y dividirlo en 3 vídeos. Eso es algo que también hemos hecho en nuestra empresa. Si tienes un podcast o estás pensando en hacer un podcast, puedes, y de hecho te recomiendo que transcribas, a lo mejor haces el podcast incluso con un guión y lo lees. Eso es algo que quizás al principio yo hice con los primeros episodios hasta que ya cogí un poco de soltura y me gané un poco de confianza y ahora ya es, bueno, doy puntos, entonces me enrollo, ¿no? Pero si creas esos guiones o transcribes los podcasts, luego lo que puedes hacer es de ahí puedes crear o varios artículos o resumirlo y que ese episodio sea un artículo, un post para tu blog o incluso puede ser eso un ebook. De la misma forma que un artículo para tu blog o un post puede convertirse luego en un ebook que la gente quiera descargarse. De hecho, estoy incluso pensando en una autora americana que publicó un libro que es una recopilación de sus posts del blog. Así que eso sí que es el siguiente nivel de reaprovechamiento y reutilización y reciclaje del contenido, que luego además te lo cobra cuando está gratis en el blog. De un artículo que has publicado en el blog puedes crear un directo en redes sobre el mismo tema y desarrollarlo más o incluso hablar del mismo tema porque realmente la gente, aunque tú tengas 10.000 suscriptores o 10.000 seguidores en redes, ni de broma te lee todo el mundo, ni de broma te mira todo en tus seguidores. Existen los algoritmos, existe, no sé, la vida, la gente no... Tendemos a pensar que nos prestan más atención de la que realmente nos prestan y somos altamente ignorados. Y eso, en el fondo, es un consuelo. Así que puedes sentir que está siendo repetitivo, pero en el fondo no lo estás siendo, porque no eres el centro de atención de la mayor parte de las personas que te están siguiendo. Incluso, si quieres un podcast, puedes montarlo de forma que tenga una imagen estática con el audio, incrustado no, o sea, el montaje. Existen webs que hacen estas cosas, que tú pones una imagen y le dices, va con este audio y te crean el vídeo y ese episodio del podcast lo puedes entonces publicar en tu canal de YouTube o incluso en Instagram TV, en cualquier otra plataforma donde haya vídeo. De la misma forma que un vídeo para tu blog puede ser luego publicado en Instagram TV o en Facebook sin ningún tipo de problema. También veo que hace mucha gente directos, que su contenido son directos, incluso en Zooms. Hacen Zooms y luego los cuelgan en YouTube o en Facebook, sobre todo he visto esto, y también he visto directos en Facebook que luego los cuelgan en el canal de YouTube. Así que al final se trata sobre cómo podemos reutilizar el contenido que ya tenemos, qué es lo que ya está escrito, qué nuevos formatos puede tener este contenido, qué podemos reaprovechar. A veces hay que, cambiar la introducción o exactamente igual no lo puedes reaprovechar, pero puedes reaprovechar muchas de las cosas que crees o que tienes, de hecho. Está claro que cuando estás empezando un negocio, pues no tienes todo este histórico de contenido y conforme entras en una fase 2 o fase 3, pues cada vez tienes más
contenido. Por cierto, si no sabes de lo que estoy hablando con fase 1, 2 o 3, estoy hablando de los resultados de mi test de diagnóstico empresarial. Si no lo has hecho ya, puedes ir a testdiagnosticoempresarial.com, tienes el link en pantalla. Es un test súper útil y relativamente rápido, donde en 3 minutos te digo en qué fase de desarrollo está tu empresa, cuáles son los retos que ahora estás haciendo frente y qué es lo que tienes que hacer para superar esos retos y seguir creciendo, ¿no? Entonces te decía que está claro que cuando arrancas con este negocio, pues no tienes todo ese material que aprovechar, pero igualmente no te paralices por esto. Tienes que empezar en algún momento, pues puedes perfectamente decir, bueno, pues si voy a hacer 5 artículos para mi blog sobre este tema, luego puedo hacer resúmenes y crear estas infografías para Instagram desde Canva. O lo sé montar yo directamente en Photoshop, perfecto. O se me ocurre que esto luego puede ser una recopilación de un ebook y puede ser un recurso que ya tengo, o puede ser el lead magnet general de mi web, etc. Es muy útil conforme vas creciendo. Bueno, es que yo llevo un montón de años creando contenido. De hecho, yo creo que mi trabajo en la práctica se basa en escribir. Estoy todo el rato escribiendo. Ahora estoy aquí haciendo un vídeo, pero créeme, estoy todo el rato escribiendo. Es muy útil tener un documento que sea el inventario de los artículos y contenido que tú tienes. Un poco como si fueses el bibliotecario o la bibliotecaria de tu contenido. Porque llegará un momento donde ya dices, ostras, hablamos de esto, sí, no sé, a ver, ¿dónde está el enlace? Entonces, nosotros lo que tenemos es por categorías del blog los artículos con sus enlaces, ¿vale? Y es útil tener ese contenido documentado en algún lado. Luego, para no sentirte avasallado de todos los ejemplos que te he dado, porque dices, ostras, espérate que me centro en todo lo que me has dicho, es imprescindible que crees un calendario editorial. Crear un calendario editorial básicamente significa, por ejemplo, si el año tiene 52 semanas, encontrar 52 temas sobre los que hablar. Dices, ostras, no doy para tanto, pues 26, que es la mitad del año. Ostras, Laura, no doy para tanto. Bueno, vale, pues me encuentras los 12 temas sobre los que hablar en el siguiente trimestre, ¿vale? Y te lo trabajas trimestralmente. Está bien trabajarlo al menos de bloques de 6 y 6 meses. ¿Por qué? Porque luego coges tu calendario editorial y lo comparas con tu plan de marketing y tu estrategia y miras las campañas que hay, que vas a hacer, los lanzamientos, todo lo que viene. Y la idea para aplicar marketing de contenidos con estrategia es que estén alineados. Es decir, si tú vas a lanzar un tema o un producto tal, que los artículos que vengan o el contenido del que hables en ese mes esté relacionado con lo que vas a lanzar a finales de ese mes. Y así respectivamente, ¿entiendes? O sea, si yo voy a abrir puertas de alquimia, te voy a hablar de contenido, te voy a hablar de empresa y de marketing. Si voy a abrir las puertas de la vida que quiero, te voy a hablar de desarrollo personal y crecimiento personal y espiritualidad y etc. Por eso es interesante trabajar con antelación y ya empezar a pensar sobre lo que vas a hablar. No estoy diciendo que redactes los artículos, simplemente que encuentres potenciales titulares o temas sobre los que parecería interesante hablar. Yo tengo mis documentos en Evernote, también tengo anotaciones en el móvil sobre temas sobre los que podría hablar, ¿de acuerdo? Y el marketing editorial o el calendario editorial no solo debería incluir lo que vas a hablar en el newsletter, en el post. Ahí es donde tienes que mirar todas las plataformas donde estás creando contenido, ¿no? Dices, bueno, llevo un podcast y llevo también un canal de YouTube y luego también está el blog. Bueno, entonces el canal de YouTube y el canal del podcast, esos episodios se insertan en el blog. Es decir, no tienes que crear nuevo contenido para el blog. En el blog vendría a ser tu campamento base, ahí incrustas el vídeo o incrustas el episodio. Entonces ya te olvidas del tema del blog. Pero luego también puedes pensar en todo lo que hemos hablado, los directos, las infografías. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a lanzar un producto o un curso o alguna historia, no solo redactamos todos los emails que vienen en la fase 1 y fase 2 de este lanzamiento, sino también todos los copies de todos los banners de la fase 1 y fase 2 para las redes y pensamos qué mensajes vamos a poner, qué se puede reaprovechar. Si de esto hablamos en un post, bueno, a lo mejor lo podemos traducir a una infografía o podemos hacer una encuesta o podemos hacer lo que sea, ¿no? Y uno puede hacer este ejercicio solo si trabaja con antelación, con un calendario editorial y un plan de acción. Y esto, repito,
no es una cosa que solo se hace cuando ya tienes un equipo. Yo lo llevo haciendo desde que empecé sola y era solo una autónoma. Así que no es algo exclusivo para empresas medianas o grandes, sino que para un solo freelance también puede hacerlo. Y finalmente, mi última recomendación es que trabajes en bloque. Es decir, que en una semana fusiles o te quites de encima todo este trabajo para todo el contenido del siguiente trimestre. Por ejemplo, yo he creado todos los episodios, los 7 primeros episodios de mi podcast, los guiones o los esquemas los redacté en unos días y los grabé en una semana. El primer trimestre del año, todo el contenido de vídeos, en una semana o en 3 días de hecho redacté todo de contenido y luego en 3 días me puse a grabar. De hecho, este es uno de los vídeos que estoy grabando. De forma que tenemos como 4 meses y medio de contenido ya preparado. Y así despejo agenda, me puedo centrar en otras estrategias de marketing, en el servir a mis clientes y en otras historias, ¿de acuerdo? Esto es realmente lo más conveniente, más que empezar cada semana pensando tengo que redactar el artículo o tengo que hacer el vídeo de la semana o lo que sea, ¿sí? No, yo te recomiendo que un día al mes o una semana al mes te dediques a crear el contenido para todo el siguiente trimestre. En fin, como ves, existe la manera de reaprovechar y reutilizar y reciclar todo este contenido. No estoy diciendo que sea así, tienes que sentarte, ver qué es lo que tienes, pensar en cómo lo puedes reaprovechar, cómo se aplicaría. Y esta es la manera para realmente poder estar en toda esta omnicanalidad que ahora es tan relevante ahora mismo, ¿no? Entonces, bueno, en fin, si te ha parecido útil e interesante este vídeo, dale manos para arriba en YouTube, te puedes también suscribir a mi canal y compartir este vídeo con alguien a quien crees que le puede necesitar. Y bueno, si no lo has hecho ya, puedes venir al test de diagnóstico empresarial, mi test, para hacer este test donde en 3 minutos te digo de nuevo en qué fase de desarrollo está tu empresa y qué puedes hacer para seguir creciendo. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo. Chao.